Bienvenida, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás sintonizando esta tu estación Radio Mujer y que inicias con nosotros este club de mamás. Saludo a todos quienes ya están conectados y sintonizando esta estación desde tempranito y que ya escucharon los programas con los que iniciamos esta estación y siguen con este de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, iniciando Club de Mamás. Quédense, chicas, saludos a todas las que siempre están presentes ahí, Helen, a todos, por supuesto, los señores que también nos sintonizan desde su trabajo, su celular, su computadora. Hoy el programa es para todos. ¿Saben de qué vamos a platicar? De los hijos. Qué novedad, ¿verdad? Pero de los hijos y de su estado emocional. De los hijos a pesar de los padres. De estas niñas y niños que han vivido la separación de sus padres o las broncas de su papá y su mamá juntos. Fíjate, es que el día de hoy realmente vamos a poder entender mucho qué sucede con los niños y niñas cuyos padres se encuentran en conflicto de alguna manera. Me acabo de encontrar una frase maravillosa de un libro que se llama Familias Psicosomáticas. La frase dice: la tensión entre los padres se puede medir en el torrente sanguíneo del hijo que los observa. ¡Wow! ¿Por qué nos debatimos en cómo solucionar este problema, en qué va a hacer cada quien, en cómo le voy a hacer? Y hasta el final, si es que lo incluimos en la lista, está el niño o la niña en cuestión, cómo se siente, cómo está viviendo esto. ¿Sabe, se da cuenta, entiende, alcanza a comprender, a trascender esto que está ocurriendo, ve el bien mayor? Hoy definitivamente vamos a encontrar pistas para tener un mejor acompañamiento de niños, de ser un verdadero sostén emocional de jóvenes, niñas y niños que estén atravesando por un duelo del tipo común, porque por desgracia está ocurriendo muy frecuentemente que niños se separen de sus padres porque sus padres evidentemente han acordado vivir separados, han establecido un límite en la familia y entonces cambian las costumbres y vivíamos papá, mamá y los niños, ahora niños que se van con el papá, niños que se quedan con mamá, papás que se van de casa, mamás que se van de casa y se quedan los hijos al cuidado del papá. Hay una serie de vivencias, experiencias tan distintas y una diversidad de situaciones y escenarios por las que niños y niñas viven el conflicto de sus padres. El asunto es que pocas veces se les da voz a estos niños y niñas. Yo quisiera para este programa pedir a las mamás y papás que me estén escuchando y que hayan crecido en familias en donde se hayan separado los padres, que me puedan dar una opinión. No vamos a emitir juicios acerca de si lo hicieron o no lo hicieron bien sus papás. Vamos a dar voz a estos niños y niñas que hoy son adultos y que pueden recordar perfectamente lo tremendo que era tener que ir a comer a un restaurante con mi papá o verme en el parque con mi papá y no poder verme con él en mi casa, o tener que soportar a esperar a que pasaran por mí porque no se ponían de acuerdo quién iba a pasar por mí, verme separado de costumbres o hábitos, y también encontrarle, por supuesto, porque sé que muchos de ustedes lo hicieron, las ventajas a vivir con uno solo de los padres y a encontrar, poder ver al otro pues en otras circunstancias, aprovechar en el sentido de hasta gozar de más tiempo, más dinero, ventajas que se encuentran siendo niño o adolescente cuando los padres viven separados. Te pido que si tú tienes una experiencia, un testimonio que nos quieras compartir, te sientas en casa, cómodo. Puedes hacerlo vía telefónica, puedes por supuesto aportar esta experiencia vía chat,
Estamos en la página web en vivo www.radiomujer.com.mx transmitiendo este programa y voy a ofrecerte algunas ideas que hemos extraído de algunos libros y en particular de uno que recién se editó de la editorial Océano, que vale la pena si tú eres una madre o un padre que se está separando de su pareja y que obviamente están pensando en ayudar a enfrentar este trance a sus hijos. Es una obra práctica, escrita con sensibilidad, con claridad. Además, de este libro en particular del que te vamos a platicar el día de hoy, Los hijos en medio, de Silvia Salinas y Ana Tempelsman. Está escrito por madre e hija, fíjate qué interesante. Es el estilo además muy, muy claro, con diálogos, con una especie como de confesiones personales y los casos reales que exponen ellas aquí, porque les ayudaría muchísimo a papás que deban anunciar la separación ante sus hijos. Que hay muchos chicos que por supuesto que ya lo saben cuando los papás llegan y les dicen, ¿qué crees? Tu papá y yo nos vamos a separar. Ah, ya sabía. Porque a veces no tomamos ni siquiera en cuenta que son seres inteligentes que están, por supuesto, también viviendo un proceso en ahí dentro, en el mismo sistema, que responden con sus emociones y que tienen una relación con ambos, tanto con la mamá como con el papá. Entonces, bueno, buscando apoyar a estos padres, a estas familias. Hoy tomamos algunas ideas de este libro. Vamos a recomendarte algunas otras lecturas también, por supuesto, si este es el caso, en lo bueno y en lo malo. Daremos a conocer toda esta información después de la pausa comercial. Quédate con nosotros en Club de Mamás. Porque hoy vamos a platicar de los hijos en el medio de dos padres que están separados, estuvieron separados o incluso estuvieron o están en conflicto, porque el tema justamente es quién salva a los que están en medio, ¿no? A los hijos, cuando los padres están en guerra. Bienvenida, muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Quién habla? Rocío. Hola, Rocío. Estás escuchándonos en vivo en Austin, ¿verdad? Sí. Muy bien, somos todo oídos, queremos escuchar tu testimonio, gracias por participar. Gracias a ti. Mira, mis papás se divorciaron cuando yo nací, así es que yo crecí ya con padres divorciados y era muy difícil ver a mi mamá que había quedado con 3 hijas y tenía que trabajar. Como siempre, la situación económica para la mujer, sobre todo en México, era muy difícil. Ella no recibía ningún soporte económico y nosotros teníamos que visitar a mi papá. Mi papá tenía otra familia, tenía más hijos y claro, la diferencia de estilo de vida y de posibilidades económicas era muy fuerte, pero estar en medio de los dos era una situación muy difícil. Haber crecido sin un papá que pudiera ir conmigo a la escuela, que pudiera participar en actividades con nosotras, fue muy difícil. Y ahora yo tengo 55 años y aún es un vacío muy grande que se te queda de no tener a tu papá. ¿Tú en aquellos entonces pensabas lo difícil que era o lo ves ahora desde la perspectiva de un adulto y dices qué mal se sentía o cómo vivía yo esto? Ahora lo comprendo mejor, pero en ese momento no era muy fácil comprender por qué nosotros teníamos carencias, pero la familia de él no, o sus hijos nuevos no. Ajá. Era difícil entender por qué él nos dejó. Mi mamá siempre, su regla fue: los problemas entre él y yo no son problemas tuyos, así es que no preguntes, no te metas. Tu obligación es ir, verlo y pasar el tiempo que necesitas pasar con él. Esa fue toda la explicación para mí. Uh-huh. No era para ti normal por el hecho de no haber vivido la separación, porque como dices, tú naciste en una familia en donde había una mamá, ¿no?
Sí, Digamos que sí. uno pensaría que un niño o una niña en esa situación, pues ni extrañaría al padre, ¿no? Porque ni siquiera vivió, convivió, se habituó Ujú, a las costumbres, ¿no? De tener ujú, un padre, hablando del varón, cerca. sí, sí. Pero lo difícil fue que yo tenía que ir a visitarlo y visitar su casa o visitarlo en un parque o en un restaurante, sabiendo que él tenía otra familia. Y yo veía a mis compañeras de la escuela, mis primos, mi familia, ¿verdad? Personas conocidas que su papá estaba en la casa, ¿Tú, pero yo no, tú te sentías en desventaja? mucho, mucho. Eh, Siempre para una niña, o sea, yo no sé un niño, ¿verdad? Para mí es un vacío muy grande que no se puede llenar. Esa falta de afecto del papá, el soporte del papá es algo muy grande, probablemente para otro programa, Ujú. los efectos de no tener a tu papá cuando creces. Fíjate que el viernes Eh, pasado tuvimos aquí un especialista y estuvo hablando de crecer sin uno de los padres, también abordando este tema con toda la intención de apoyarles y lo volveremos a tener con mucho gusto. Ahora, en el caso tuyo y en tu experiencia personal, creces, te conviertes en un adulto aún con ese vacío, pero tú formas una familia. sí, claro que sí. Tengo una familia, estoy casada ya hace 30 años. eh, y tengo 2 hijos, eh, y hemos tratado los problemas que hemos tenido en nuestro matrimonio, porque pues no es perfecto. Siempre tratamos de hablarlos, de comunicarlos, y nunca ha pasado por mi mente divorciarme. ¿Será que los hijos de padres divorciados valoran mucho las familias, la unión, quizá por haber vivido esta carencia? ¿Tú qué crees? Probablemente sí, Ujú. porque, o sea, tú sabes que todas las cosas tienen solución y que tienes que hacer lo más posible, porque hay 2 personas de por medio que no tienen la culpa de las buenas o malas decisiones que tú haces. Vamos a seguir Y que, tomando, ¿no? perdón, vamos a seguir tomando llamadas, mails y todo tipo de comunicación que nos llega, como la tuya, contándonos sus propias historias. Te agradezco que hayas abierto tú este espacio para contar. Sí, muchas gracias. Te mando un Y gracias por abrazo. el programa. Gracias a ti, buen día desde Austin, Texas. Y por el chat, la sala que tenemos en www.radiomujer.com.mx, está escribiendo una mamá. Dice, mis padres se separaron cuando yo tenía 17 años, mis hermanos 13 y 9. Mi papá y yo nos quedamos en México y mi mamá y mis hermanos viajaron a Estados Unidos. Nunca los vimos pelear ni faltarse al respeto, pero siempre nos inculcaron que ellos eran pareja y nuestra relación de padre e hijo era diferente y aparte. Aparentemente tomamos con tranquilidad la situación, pero hace unos años atrás, cuando mi hermano, que en ese momento tenía 13, y decide casarse, dice, estando en la corte, después de casarse, preguntó si ahí mismo era para divorciarse, lo cual nos causó gracia, pero supimos que lo decía en serio. 2 años después, el casado se divorcia y nunca quiso tener hijos porque decía que no quería abandonarlos como mi papá lo hizo con ellos, aunque siempre estuvimos en contacto con él. Es como la percepción, ¿no? Dice, mi hermano, el más chico, cuando tenía como 15, le pedía a mi mamá que buscara un papá para él, porque no sabía qué era tener uno y eso me partía el alma. Hasta el momento, yo no sé si me afectó indirectamente la situación, ya que no lo he detectado. Lo único que sí puedo decirles es que tengo 29 años y me es difícil pensar en la responsabilidad de un matrimonio. Te agradezco que te hayas comunicado con nosotros de esta manera, escribiéndonos todo y sin necesidad de darnos un nombre, ¿eh? Realmente está haciendo una aportación anónima que bien podría llamarse Lupita, Claudia, Angélica. Bueno, mis papás, dice, hasta aquí no se han visto, pero no se ha visto que hayan peleado, ni se faltan al respeto, aunque ya no tienen mucha comunicación. Mis hermanos y yo estamos con mi mamá en Estados Unidos y mi papá está en México. Pues es que venimos de dos ríos, ¿no? Venimos de papá y venimos de mamá. Y en nuestra sangre corre papá y corre mamá y sus familias, por supuesto. Somos de ellos y evidentemente, aunque haya cordialidad,
o aunque no estén, están, ¿no? Precisamente por eso es que hacemos estos programas, porque es muy fácil solamente hablar de lo que para mucha gente puede ser muy práctico, que es, bueno, pues separarnos, ¿no? Ahora hay que hacerlo y sin el afán de promover tampoco el divorcio, las separaciones, ni de ponernos en el otro lado conservador, ultraconservador de a la familia tiene que blindarse a como dé lugar y de aquí no sale nadie porque hasta la muerte, pues no, ¿verdad? O sea, si hay necesidad de llegar a otros acuerdos porque va caminando la relación hacia otro lado, donde verdaderamente estemos mejor todos, aunque eso es lo que los adultos pensamos, cuando no podemos entender cómo lo aprecia y cómo lo vive una criatura, hablando de los más pequeños, de los medianos y de los grandes, porque a veces hay parejas que esperan a que sus hijos estén más grandes para entonces separarse. Y han como aplazado durante muchos años una decisión que probablemente se tomó desde el principio y que entonces lo único que hicieron fue una carrera de resistencia, a ver hasta cuándo aguantábamos. Y esa tensión, por eso te decía yo de la frase maravillosa que me encontré hace rato, y me parece maravillosa por lo fuerte. La tensión entre los padres se puede medir en el torrente sanguíneo del hijo que los observa. Y es que tú puedes decir, yo nunca he visto que se falten al respeto, pero hay una tensión que se siente. Después de la pausa comercial, seguimos platicando, te cuento algunos de los tips que nos comparten las autoras de estos libros. Hace un momento te comenté del que hoy daríamos a conocer, Los hijos en medio, de Editorial Océano, y en un momentito te doy los datos de otros más. Quédate en Radio Mujer. ¿Qué es lo valioso que puedes encontrar en libros como estos si es que te encuentras en una situación de este tipo? Pensando en que vas a vivir la experiencia de un divorcio o que estás en el medio o que ya pasó, según tú, bueno, ya son varios años de que te separaste, pero no has atendido en tu intuición, no has atendido completamente este tema con tus hijos. Lo saben, por supuesto, se han hecho ajustes y ellos mismos se han adaptado a lo que ocurre, que es la vida ocurre mientras estamos uniéndonos o separándonos. Y lo que tú puedes encontrar en libros como estos que te sugiero el día de hoy, y que hay bastante bibliografía del cual echar mano, y de muy buenos autores, es que no le tengas miedo a encontrarte con lo que de alguna manera puedes no estar de acuerdo con ello. En algunos autores te encontrarás con capítulos con los que pues digas, esto yo ya lo sabía, o esto a mí no me interesa, o creo que esto no es así. Abrirte a lo nuevo. Ahorita estamos presentando dos opciones con aportaciones interesantes. Este del que te mencionaba es un modelo pues inédito, porque en las páginas de este libro hay comunicación así, práctica, específica. No te dicen, no es un manual para enfrentar el divorcio de los padres, sino es una experiencia familiar escrita por la hija en este caso de la autora, que años atrás se separa del papá, y entonces, bueno, a una especie hasta como de diario, se habla de cosas cotidianas, se interroga ella misma e interroga en este caso a sus padres. El tema de la dificultad que hay en muchas familias para dialogar es lo que genera los sentimientos de vacío según las autoras, y que muchos niños se abstraen en sus fantasías de culpa, porque además pues les da culpa porque muchos echan la culpa a ellos mismos de que los padres en su fantasía están separados por su culpa, ¿sí? Aunque los padres insistan en que no es tu culpa y esto es nada más de nosotros, el niño lo siente y lo vive. Pero también está la culpa de yo estoy viendo que mi mamá no sale de la depresión, o yo no estoy viendo a mi papá, se encierran en la soledad en la que pueden quedar atrapados muchos años, aunque tengan amigos y todo. Hay un conflicto de lealtades que conocimos de hecho hace unos días con las psicólogas que estuvieron aquí con nosotros. Los padres desde el rencor pues se descargan con los hijos
a veces no con la intención de herirlos, o muchas veces en la ingenuidad, porque aquí, ¿cómo voy a pensar que no le va a afectar si estoy hablando de su padre o de su madre? Cuando hablo mal del otro, con mi hijo, o enfrente de mi hijo, o con mi comadre, pero mi hijo está a un lado, y yo le estoy diciendo a mi comadre lo que este idiota me hizo, lo que evidentemente nuestros hijos están sintiendo es, híjole, pues de qué lado me pongo, ¿no? Su corazón es dividido por ambos, y si yo oigo que tan malo o qué tan mala puede ser, pues, y si yo no vivo con la mala, pues entonces voy a tener que estar del lado del bueno, ¿no? O de la buena. Si uno es malo, pues es que entonces la otra es buena. Cómo se entienden las cosas y cómo obviamente los hijos, cuando se les consulta sobre esto, cuando se les da voz para que se expresen, pues ellos dicen eso. Es como si no entendieran que cuando te hablan mal del otro, te ponen en un lugar imposible. Revelan en este libro dificultades de los hijos. Otra dice, impide escuchar a los hijos. Dice, muchas veces no permitimos que los hijos expresen lo que les pasa porque no podemos tolerarlo. No queremos escuchar un extraño muchísimo a mi mamá, un extraño muchísimo a mi papá, porque además ya sabes que no vas a poder hacer nada con eso. Es mejor entonces ni escucharlo, por eso ni pregunto. Pero acuérdate que el silencio también educa. Bueno, en estas páginas muestran cómo un niño puede sentir que es el culpable del divorcio de los padres, cuando además estos ni siquiera se imaginan que el niño está pensando o sintiendo esto, ni cuánto está sufriendo, ¿sí? Porque el asunto del sufrimiento es que no disminuye por el hecho de que los papás les digan, no, mijito, tú no creas eso, eso no es cierto. No disminuye, si acaso desaparece cuando los hijos pueden expresarlo, cuando los hijos pueden ser escuchados, cuando son acompañados, cuando son sostenidos desde una empatía emocional que muchas veces no es fácil cuando estás enfrente de un conflicto, cuando estás enfrentando, cuando estás transitando y estás desgastada o desgastado emocionalmente. Y realmente el reto es encontrarte en medio con ellos y lograr separar mi conflicto de pareja para poder dar mis pasos hacia lo que soy para ellos, que soy su madre o soy su padre, y que ellos tengan en mí esta empatía emocional de independientemente de lo que yo crea, sienta, viva con la pareja, a ellos necesito apoyarlos por encima de esto, ¿sí? No quiere decir que entonces voy a hacer lo que ellos me digan para que ellos estén bien, que es en donde pues muchos padres están esperando a que sean los hijos los que resuelvan. Es que él dice que yo debo regresar con su papá, ¿no? Y pues para que no esté triste yo voy a hacer eso. Aquí también es una forma muy infantil de dejar en manos de los niños una decisión que es de adultos. Y un paquetazo además, le estás dejando un paquetazo. Cuando somos los adultos los que tenemos que hacernos responsables de una decisión que no tiene por qué ser devastadora, ¿sí? Que debemos apoyar a los hijos a pesar de una separación. Puntos fundamentales que se despliegan en este libro, que son los que yo te estoy contando. Silvia y Ana, las autoras, que es del libro Los hijos en medio, su espacio durante el divorcio, de Editorial Océano, abordan lo importante que es tener en cuenta cómo y cuándo comunicarles la decisión, de acuerdo con cada edad, para que no sientan que lo perdieron todo, ¿sí? Por ejemplo, no decir, nos separamos y después vamos a ver qué pasa, ¿no? Es importante decirles a los hijos, vamos a ir a vivir aquí, tu papá se va a ir a vivir acá, tú vas a ver a tu papá el sábado, va a venir tu mamá por ti el jueves, todos los jueves va a estar aquí. O sea, demostrarles a los hijos que los padres pueden hacerse cargo de la situación y hacerse cargo de ellos, y que a pesar del divorcio, y que este es un cambio radical, el hecho de que los padres son los padres que aman y que cuidan,
Eso no debe cambiar en absoluto. Las formas cambian, ¿sí? Estas conversaciones, dicen las autoras, son fundamentales para que verdaderamente se sienta una continuidad existencial, que se viva la separación, sí, porque es inevitable, pero que no se viva como un derrumbe, como una pérdida total, que como lo mencionaba hace rato vía telefónica, una mamá que como tú, que nos esté escuchando, recuerda su infancia en una situación de este tipo. Yo te invito a que si quieres contarnos tu propia historia, lo hagas con toda la confianza, de que además puedes encontrar el eco en muchos otros hombres o mujeres que están escuchando el programa, intentando saber cómo podemos apoyar mejor a los hijos que están atravesando un divorcio o separación de sus padres, cómo apoyar a los padres para que se hagan cargo también de estos diálogos imprescindibles que deben ocurrir entre madre e hijo, entre padre e hija, padre e hijo, madre e hijas. Las autoras de este libro hablan de las pérdidas, ¿no? En un momento del libro escribe Ana, me acabo de dar cuenta de todas las pérdidas que sufren los padres a la vez. La de la pareja, la de la estructura familiar, la estabilidad económica, y para que puedan sostener a los hijos, ¿no te parece que es necesario que aprendan a soportar sus propios dolores? Como dicen en el avión, ante la eventualidad de un problema, primero tienen que ponerse la máscara de oxígeno los padres. Habla de aspectos reales. Dice en sus páginas que es mejor hacer un plan provisional e ir evaluando cómo se van adaptando todos a una nueva dinámica cuando se trata de separarse y ver cómo funciona. Y ya después de unos meses hacer un arreglo más permanente y detallado. Te dan incluso algunas pistas para no hundirte en ese resentimiento, saltar la idea de justicia, de tener razón es inútil cuando se trata de los sentimientos. Está aquí para que tú lo consigas, porque me preguntan que en Estados Unidos dónde lo puedes conseguir. Pues ya ahora por internet puedes pedir por todos lados. Hay sitios web que son exclusivos para venta de libros. Búscalo bajo el sello Océano, Los hijos en medio, de Anna Templesman y Silvia Salinas, y que seguramente lo vas a poder encontrar aquí en la Feria del Libro si vienes a Guadalajara. Hay otro del que te platicaré en otra ocasión, pero te doy el título porque es muy buen libro, de Editorial Paidós. La experiencia del divorcio, en lo bueno y en lo malo, se titula, En lo bueno y en lo malo, la experiencia del divorcio, que ahí habla de cómo influye realmente la separación en la vida de padres e hijos. No es un libro nuevo, pero seguramente lo volvieron a editar, es de hace unos 6, 7 años y vale la pena, es una de las recomendaciones de Club de Mamás. Te invito a acompañarme a unos comerciales y regreso contigo.